Yo juré que nunca volvería a rezar, pero cuando sentí el avión gemir como un cascarón a punto de romperse, mis labios buscaron un Padre Nuestro. Fueron las palabras de un piloto de avión experimentado que no creía en Dios hasta que fue puesto a prueba. La noche cerraba los ojos sobre Zacatlán. Un avión comercial atravesaba una tormenta que desgarraba el cielo cuando ambos motores callaron a la vez. Con la voz firme y temblorosa, el capitán pidió algo que nadie esperaba. Pasajeros, vamos a orar juntos. Esta es la crónica de lo que ocurrió en esos minutos suspendidos entre el abismo y la fe. La ciudad de Zacatlán quedaba muy lejos ya, bajo un cielo que parecía desgarrarse a cada segundo. Afuera, la tormenta golpeaba con la furia de 1000 tambores invisibles. Las alas del avión temblaban como si fueran hojas secas en manos del viento, y dentro, cada pasajero podía sentir cómo las vibraciones del fuselaje se colaban en la piel, retumbando en los huesos como un eco que no perdonaba. El aire olía a electricidad quemada, a metal húmedo, a café frío derramado en las charolas que nadie había alcanzado a recoger. Los relámpagos no eran simples destellos, eran heridas de luz que rajaban la noche por completo. Y en medio de esa oscuridad infinita, suspendido sobre la nada, viajaba un avión con más de 200 almas, cada una con su propia historia, cada una con su propio silencio. No era simplemente un vuelo, era una batalla entre el hombre y lo desconocido, entre la tecnología y el misterio, entre la arrogancia del control y la fragilidad de un suspiro. En la cabina, el capitán mantenía los ojos clavados en los indicadores. Las luces de los tableros parpadeaban como si titubearan frente a la magnitud de la tormenta. El copiloto movía las manos rápidas, como si cada botón presionado fuera un intento desesperado de sujetar al cielo por los cabellos. Pero nada de lo que hacían parecía suficiente. Los vientos cruzados golpeaban con fuerza de martillo. Cada segundo se volvía eterno, cada trueno era un recordatorio de que, allí arriba, el ser humano no era más que un invitado frágil. El silencio de los pasajeros se mezclaba con el murmullo de rezos improvisados y con el golpeteo nervioso de dedos contra los reposabrazos. Un niño preguntaba a su madre si llegarían pronto. La mujer no respondió, solo apretó con fuerza aquella pequeña mano, como si esa presión pudiera mantenerlos unidos más allá de lo que viniera. Un anciano cerraba los ojos, tratando de recordar la última oración que había aprendido en su juventud, pero las palabras parecían escapársele como humo en la tormenta. De pronto, un golpe seco sacudió el avión. Fue como si una garra invisible lo hubiera atrapado por la cola y lo zarandeara con rabia. La gente gritó. Algunos se aferraron a los cinturones, otros miraron al suelo, como si allí pudieran encontrar una salida. El corazón de cada uno latía con violencia, como un tambor enloquecido en medio de un ritual nocturno. Los oídos se llenaban de crujidos metálicos, del quejido de un gigante de acero que estaba siendo puesto a prueba. Allí, en esa primera media hora de tormenta, todos comprendieron algo. El cielo no era un lugar neutral, era un campo de batalla donde se definían destinos. Y aquel avión, con sus 200 almas, estaba en el centro de una guerra entre fuerzas que iban más allá de cualquier manual de vuelo. El capitán respiró hondo. Recordó aquella frase que alguna vez había dicho en un café, con amigos que compartían la misma soberbia. Yo juré que nunca volvería a rezar. En ese momento, esas palabras sonaban como una sentencia amarga que se clavaba en su pecho. La tormenta no lo escuchaba, la noche no lo perdonaba. Y sin embargo, allí estaba, con las manos firmes sobre el control, tratando de domar lo indomable. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, las azafatas caminaban con dificultad, aferrándose a los respaldos de los asientos, con sonrisas tensas dibujadas en el rostro. Ellas sabían que cada movimiento suyo era observado por decenas de ojos llenos de miedo. Si ellas se quebraban, todos se quebraban. Y así, con voz temblorosa pero amable, repetían frases vacías de manual: todo está bajo control, por favor permanezcan en sus asientos. Pero ni ellas mismas creían en esas palabras. Cada sacudida del avión era como una bofetada. Cada trueno hacía que los cuerpos saltaran en sus asientos. Un hombre joven en la fila 16 llevaba las manos al rostro
y repetía en voz baja que todo era un error, que nunca debió haber tomado ese vuelo, que algo dentro de él se lo había advertido. Una mujer en la fila 5, en cambio, miraba por la ventanilla como si quisiera grabar en su memoria el rostro de las nubes iluminadas por relámpagos, porque intuía que podía ser lo último que vería en la vida. Había en el aire una mezcla de olores que se convertía en un testimonio de la desesperación. El perfume dulce de una pasajera, el sudor frío de los cuerpos, el aroma metálico de los cinturones recién ajustados. Todo se mezclaba, todo construía un escenario donde la fragilidad humana quedaba expuesta como nunca. Y entonces, algo más profundo ocurrió. En medio del caos, surgió el silencio helado de la incredulidad. Era como si de pronto, el alma colectiva del avión se hubiera detenido. El ruido seguía allí. Motores que gemían, viento que aullaba, lluvia que azotaba. Pero dentro, la gente se miraba con ojos abiertos, compartiendo la certeza de que no había nada más que hacer. Ese silencio era más pesado que el trueno, más devastador que el golpe del viento. El capitán tragó saliva. Tenía que decir algo, tenía que ser la voz que rompiera ese silencio helado, pero no lo hizo todavía. No estaba listo. Y en su interior, una tormenta aún más feroz que la del cielo rugía, la de sus propias dudas, la de los recuerdos de un padre severo, la de una madre que le había enseñado a orar cuando niño y que él había traicionado con sus burlas. El eco de ese pasado chocaba contra los relámpagos presentes, y así, el capítulo se abría como una herida, la herida de un hombre que había dejado de creer frente a una tormenta que no perdonaba incredulidades. Esa noche sobre Zacatlán no fue solo un vuelo más, fue el principio de una prueba, el inicio de un viaje que no estaba marcado en los boletos de embarque, un viaje que iría del miedo a la fe, de la soberbia al clamor desesperado. Y mientras el avión seguía golpeando el aire como un pájaro herido, cada pasajero comenzaba a escribir, sin saberlo, una oración invisible que pronto encontraría voz. El capitán Miguel era un hombre de mediana edad, con el cabello plateado en las sienes y unas arrugas prematuras que no eran fruto de los años, sino de la carga de una vida marcada por la lucha entre lo que creía y lo que había dejado de creer. Piloto experimentado, había visto desde su cabina los amaneceres más hermosos y las tormentas más implacables, pero había algo en él que lo diferenciaba de otros capitanes. Hacía mucho tiempo que había renunciado a la fe. De niño, en las calles tranquilas de Pátzcuaro, su madre lo llevaba de la mano a misa. Él recordaba cómo la luz entraba a raudales por los vitrales de la iglesia, tiñendo el suelo de colores que parecían mágicos. Recordaba la voz cálida de su madre cuando le susurraba al oído que Dios siempre estaría con él, que nunca lo dejaría solo. Pero esos recuerdos dulces habían sido enterrados bajo capas de decepción y dolor. Su padre, un hombre duro, jamás aprobó esa fe. Se burlaba de cada oración, ridiculizaba cada gesto devoto. La vida es para los fuertes, no para los que se arrodillan, repetía una y otra vez. Miguel había crecido con esa dualidad, una madre que lo alentaba a creer, un padre que lo castigaba por hacerlo. La infancia se convirtió en una cuerda floja entre dos mundos, y como muchos, eligió el que parecía más práctico, el que menos le exigía dar explicaciones. Abandonó la oración, cerró los oídos a la voz de su madre y decidió seguir el camino de su padre, el del control, el del orgullo, el de la certeza de que la vida dependía solo de la habilidad y el esfuerzo. Con los años, esa decisión se volvió parte de su identidad. Subir a un avión y tener el poder de guiar a cientos de pasajeros de un punto a otro era para él la confirmación de que no necesitaba ninguna ayuda divina. Tenía los conocimientos, las horas de vuelo, la disciplina. Sus colegas lo respetaban por su precisión, por su capacidad de mantener la calma en los momentos de tensión. Era un hombre de acero en apariencia, pero por dentro, en las noches en que el ruido de los motores no lo arrullaba, la soledad le recordaba lo que había perdido. En esas madrugadas de hoteles anónimos, lejos de casa, encendía la televisión para no escuchar el silencio. A veces, cambiando canales, encontraba un programa religioso. Escuchaba unos segundos y luego lo apagaba con desdén,
como si quisiera convencerse de que no lo necesitaba. Pero en lo más profundo de su ser, esas palabras removían algo. Era un eco de aquella infancia donde su madre lo abrazaba fuerte y le enseñaba a juntar las manos para orar. Ese eco lo perseguía, y ahora, en medio de la tormenta, ese eco se volvió ensordecedor. Mientras el fuselaje vibraba y los motores respondían con dificultad, Miguel sintió que su pasado regresaba como una oleada. No podía ignorarlo. El trueno no lo asustaba tanto como el recuerdo de su propia voz, hace años, jurando con arrogancia, «Nunca más volveré a rezar». Era como si esa frase, lanzada al viento con desprecio, se hubiera quedado esperando el momento perfecto para cobrarse. Y ese momento había llegado. No solo enfrentaba la tormenta exterior, enfrentaba una tormenta interior aún más poderosa. El viento golpeaba las alas del avión, pero dentro de él, los recuerdos y las dudas golpeaban con más violencia. ¿Y si su madre había tenido razón? ¿Y si lo que había despreciado durante décadas era lo único que ahora podría sostenerlo? El copiloto, joven y nervioso, lo miraba buscando respuestas. Miguel trataba de mantener la compostura, de no mostrar el pánico que le recorría la sangre como hielo. «Todo está bajo control», murmuró, pero en su interior sabía que era mentira. Nada estaba bajo control. La tormenta los tenía atrapados, y peor aún, él mismo estaba atrapado por su pasado. En esos segundos eternos, los rostros de su madre y su padre se mezclaban como sombras en su mente. Su madre, con su voz dulce y su mirada llena de fe, diciéndole que nunca estaría solo. Su padre, con su rostro endurecido y sus palabras de desprecio, repitiéndole que creer era de débiles. Y él, ahí, en la cabina, se dio cuenta de que toda su vida había sido una huida de esa batalla. Ahora no había a dónde correr. Su corazón latía con fuerza, sus manos sudaban dentro de los guantes, cada músculo de su cuerpo temblaba con la presión de la tormenta y la de su propia conciencia. El avión descendía poco a poco, luchando contra los vientos, y sabía que, en cuestión de minutos, tendría que tomar una decisión que marcaría no solo el destino de los pasajeros, sino el suyo propio. Era como si la vida entera lo hubiera llevado a ese momento exacto, como si todo su rechazo, toda su soberbia, todas sus decisiones estuvieran condensadas en ese instante suspendido entre el cielo y la tierra. Y entonces, la pregunta que nunca quiso hacerse surgió con violencia: ¿de qué sirve el control si en un segundo todo puede perderse? El silencio en su interior se rompió con un murmullo inesperado, una oración que había olvidado hacía décadas. No la pronunció en voz alta, pero las palabras se formaron solas en su mente, como si hubieran estado esperando ese momento. «Padre nuestro». Las sílabas lo golpearon como un trueno más fuerte que cualquiera afuera, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño, vulnerable, humano. Allí nació el inicio de una rendición. No era todavía la confesión pública, no era todavía el clamor colectivo, pero fue la grieta en la muralla. Una grieta que en los próximos minutos se convertiría en un río imparable. Miguel dejó de ser el capitán que todo lo controlaba y empezó a convertirse en un hombre enfrentado a la verdad más simple que la fe, aun despreciada, puede regresar en el momento en que más se necesita. Y mientras el avión seguía descendiendo en medio de la oscuridad, comprendió que había llegado el tiempo de decidir. El avión atravesaba la tormenta como un animal herido que se niega a caer. El viento lo golpeaba con violencia, la lluvia lo azotaba como látigos de agua, y los relámpagos lo rodeaban con destellos que hacían temblar hasta las sombras dentro de la cabina. Durante minutos eternos, los motores habían respondido con esfuerzo, rugiendo como dos gigantes cansados que luchaban contra el cielo. Pero de pronto, ocurrió lo impensable. Un resplandor eléctrico recorrió el fuselaje, acompañado de un zumbido grave que hizo vibrar cada tornillo. Y luego, el silencio. Los motores se apagaron, ambos, al mismo tiempo, como si alguien hubiera cortado de golpe la respiración de la aeronave. La sensación fue inmediata. El avión dejó de rugir y comenzó a deslizarse en un planeo forzado. El silencio que lo invadió no fue paz, fue un cuchillo frío que cortó la piel del alma de cada pasajero.
Acostumbrados al estruendo constante de los motores, esa ausencia de sonido se sintió antinatural, como la calma que precede al fin del mundo. Las máscaras de oxígeno cayeron de los compartimentos como frutas amargas, rebotando frente a los rostros sorprendidos. Algunos pasajeros gritaron, otros quedaron paralizados, y hubo quienes alargaron las manos con desesperación, como si esas máscaras fueran el último hilo que los mantenía unidos a la vida. El aire dentro de la cabina se volvió más denso, cargado de sudor, miedo y lágrimas contenidas. En la fila 10, un hombre golpeaba el reposabrazos, como si con sus puños pudiera despertar a los motores dormidos. En la fila 19, una mujer abrazaba a su hijo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En la fila 23, un anciano respiraba entrecortado, murmurando palabras que parecían salidas de un catecismo olvidado. El capitán Miguel apretaba los mandos con las manos húmedas, mirando los indicadores muertos. El copiloto, con los ojos desorbitados, repetía la lista de procedimientos de emergencia, pero su voz sonaba hueca, perdida en el ruido sordo de la tormenta que no daba tregua. Los dos sabían lo que significaba aquel silencio minutos antes del impacto. El olor a quemado se mezclaba con el aroma metálico de los cinturones recién ajustados. El suelo vibraba de forma distinta, como si el avión hubiera perdido alma. Afuera, el cielo no ofrecía señales de tregua. Era un océano negro que devoraba las luces y escupía truenos. En la fila 5, una joven de voz temblorosa comenzó a sollozar: «No puede ser, no puede ser», y sus palabras, aunque susurradas, parecieron multiplicarse por todo el pasillo. Los ojos de los pasajeros se buscaban, algunos buscando consuelo, otros confirmación de que aquello era real. Nadie quería ser el primero en decirlo, pero todos lo sabían. El avión caía. Ese instante fue distinto a cualquier otro. No era solo el miedo a la muerte, era la súbita conciencia de lo frágiles que eran, de lo efímero que resulta todo cuando el cielo decide guardar silencio. La tormenta rugía afuera, pero el verdadero estruendo estaba dentro, los corazones latiendo desbocados, el aire cortado en respiraciones irregulares, las lágrimas que se desbordaban sin vergüenza. La aeronave descendía con la dignidad de un pájaro herido, y cada metro perdido era un recordatorio de que lo humano había llegado a su límite. El silencio de los motores se convirtió en un grito invisible, un vacío que llenaba la mente de todos. Entre los pasajeros, algunos comenzaron a orar en voz baja, otros cerraron los ojos con rabia, y no faltó quien murmurara maldiciones contra un cielo que parecía indiferente. En un rincón, una mujer sacó un pequeño rosario de su bolso y lo apretó tan fuerte que sus dedos quedaron marcados con la forma de las cuentas. El capitán Miguel sintió que la garganta se le cerraba. Había entrenado toda su vida para manejar emergencias, pero nada podía prepararlo para ese instante en el que la máquina lo abandonaba. Miró al frente, y aunque su rostro permanecía firme, dentro de él la batalla era feroz. Por un segundo, recordó las calles tranquilas de Pátzcuaro, recordó la voz de su madre, recordó lo que había despreciado, y se preguntó, con el corazón al borde del abismo, ¿será posible que solo quede confiar? El cielo seguía rugiendo, pero el avión no tenía voz, y en ese silencio mortal comenzó a gestarse lo imposible. El avión descendía en planeo, como un gigante sin aliento que se resistía a estrellarse contra la tierra. Los segundos se volvían cuchillos, y cada cuchillo caía directo al corazón de los pasajeros. Nadie hablaba ya con claridad. El murmullo era una mezcla de llantos, sollozos, respiraciones agitadas y rezos incompletos que flotaban en el aire pesado. Fue entonces cuando el capitán tomó una decisión que ningún manual de vuelo enseña. Con la garganta seca y las manos aún en los controles, presionó el intercomunicador. Su voz, grave y quebrada, se filtró por todos los altavoces, atravesando cada asiento y cada pecho. Señores pasajeros, estamos enfrentando una situación crítica. Los motores no responden y no sabemos cuánto tiempo nos queda. Hubo un silencio que heló la sangre. Nadie respiraba, nadie parpadeaba. El piloto continuó, con una calma extraña, mezcla de miedo y valentía. He hecho todo lo que está en mis manos, y ahora
solo nos queda una cosa. Les pido, les suplico, únanse a mí en oración. Las palabras retumbaron en la cabina como un trueno interior. Oración. Aquella palabra que algunos no habían pronunciado en años, que otros habían rechazado con desdén, que para muchos era apenas un recuerdo de infancia. El pasillo se llenó de murmullos. Una mujer en la fila 6 se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar con fuerza, como si la súplica del piloto hubiera roto un dique. Un hombre de negocios en la fila 20 negó con la cabeza, incrédulo, murmurando que aquello era ridículo. Pero sus manos temblorosas lo traicionaban, apretaba el anillo en su dedo como quien busca un amuleto. El silencio pesado se transformó en un campo de batalla invisible. Razón contra fe, orgullo contra rendición. ¿Cómo podían, en pleno siglo XXI, poner sus esperanzas en una oración? Y sin embargo, ¿qué otra cosa quedaba? En la fila 13, un joven con auriculares colgando del cuello levantó la mirada por primera vez en todo el vuelo. Recordó las burlas de su padre cada vez que alguien mencionaba a Dios, recordaba su propia risa al repetir esas burlas frente a sus amigos. Ahora, las palabras del capitán resonaban dentro de él como un eco imposible de ignorar. Al otro extremo, una anciana sacó un pequeño crucifijo de su bolso y lo sostuvo en alto, como si fuera una antorcha que iluminara la oscuridad de la tormenta. Sus labios comenzaron a moverse lentamente, y con ellos, algunos más se unieron. La cabina se convirtió en un templo improvisado. No había paredes de piedra ni vitrales, pero sí un altar invisible, el cielo mismo. Unos oraban en voz baja, otros apenas movían los labios, y algunos se resistían todavía, con los ojos clavados en el suelo como si temieran que aceptar la plegaria significara renunciar a su orgullo. El capitán mantuvo el micrófono abierto por un instante más. Su respiración se escuchó en toda la cabina, agitada, frágil, humana. Luego lo soltó y volvió a mirar los controles apagados. Pero en su interior sabía que algo había cambiado. Había dado un paso que nunca creyó dar, había entregado a Dios lo que ya no podía sostener con sus propias fuerzas. Los pasajeros poco a poco comenzaron a entender que no había marcha atrás. La muerte rondaba a pocos minutos de distancia, y en esa cercanía brutal, la oración se convirtió en la única cuerda que podía unirlos. El anuncio imposible estaba hecho, y con él, la frontera entre la incredulidad y la fe comenzaba a desdibujarse. El anuncio del capitán quedó flotando en la cabina, como un eco imposible de borrar. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Nadie respiraba con normalidad, nadie se atrevía a mover un dedo. Dos palabras habían trastocado toda la lógica de aquel vuelo: únanse en oración. Ese pedido no salió de los labios de un predicador, ni de un anciano moribundo, sino de un hombre de hierro, de un piloto conocido por su disciplina y su carácter inflexible. La sorpresa fue tan fuerte que incluso los más creyentes tardaron en reaccionar. Era como si el mundo hubiera cambiado de rumbo en un instante. En la fila 18, un hombre de rostro endurecido, con las cejas fruncidas y los puños cerrados, dejó escapar un gruñido de rabia. Había perdido a su hermano en un accidente absurdo años atrás, y desde entonces no soportaba escuchar el nombre de Dios. Cada vez que alguien mencionaba fe, recordaba aquella noche en Zacapu, cuando el ataúd de su hermano bajó bajo la lluvia y él esperó, con los dientes apretados, algún signo en el cielo que nunca llegó. Desde ese día juró no volver a creer en nada que no pudiera tocar con sus propias manos. Ahora, mientras el avión descendía sin motores, escuchaba la súplica del capitán y sentía que una llama de furia le quemaba el pecho. ¿De qué sirve hablar con el cielo si nunca respondió antes?, murmuró entre dientes. Pero sus ojos lo traicionaban, porque junto a él, una mujer joven se cubría el rostro y lloraba, mientras repetía con fe cada palabra de la plegaria. Él quería apartar la mirada, quería endurecerse como siempre, pero la fragilidad de esa mujer lo desarmaba poco a poco. Más adelante, en la fila 7, una muchacha con auriculares colgando del cuello cerraba los ojos. Su padre había sido ateo toda la vida, y ella había heredado sus burlas hacia todo lo religioso. Reírse de quienes oraban había sido su escudo, su forma de demostrar independencia.
Pero allí, con el avión convertido en un pájaro herido que planeaba hacia la oscuridad, descubrió que sus labios se movían sin permiso. Estaba repitiendo palabras que no pronunciaba desde que era niña. Le temblaban las manos y se preguntaba si aquello era absurdo o si tal vez era lo más humano que podía hacer. Detrás, en la fila 24, un hombre de negocios sostenía un anillo de oro con los dedos sudorosos. Había hecho fortuna construyendo hoteles en Morelia, había coleccionado autos, viajes y lujos, convencido de que el dinero era suficiente para mantenerlo a salvo de cualquier tormenta. Pero en ese instante, mientras las luces parpadeaban y el aire olía a metal quemado, comprendía que nada de lo que había acumulado podía comprar un motor encendido. Miró al frente con los labios tensos, queriendo soltar una carcajada de burla ante el pedido del capitán. Lo que salió, sin embargo, fue un suspiro quebrado, y en ese suspiro se escondía la palabra que más temía pronunciar: amén. La cabina entera era un retrato de contradicciones. Antes de revelarte cómo reaccionaron y lo que sucedió en ese instante, si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete para continuar este viaje juntos. Había quienes juntaban las manos con fervor, quienes lloraban desconsolados, quienes maldecían con rabia y quienes permanecían inmóviles, atrapados en un orgullo que se resquebrajaba con cada metro de descenso. El aire estaba cargado de miedo, sí, pero también de algo nuevo, un destello de esperanza. En la fila 12, una madre joven abrazaba a su hija de 4 años. La niña, con inocencia, preguntó: ¿A quién le hablamos, mamá? La mujer, con lágrimas resbalando por sus mejillas, respondió: al que nos dio la vida. La niña cerró los ojos con fuerza y dijo en voz clara: entonces que no nos la quite todavía. Aquellas palabras atravesaron la cabina como una flecha. Algunos pasajeros dejaron de resistirse y bajaron la cabeza, conmovidos por la sencillez de una niña que había resumido lo que todos temían decir. Mientras tanto, en la cabina de mando, el capitán Miguel escuchaba el murmullo creciente de las oraciones. Le costaba creer lo que estaba pasando. Recordaba los domingos de su infancia en Pátzcuaro, las campanas repicando sobre las calles empedradas, la voz de su madre diciendo que Dios nunca lo abandonaría. También recordaba el puño de su padre golpeando la mesa, acusando la fe de ser debilidad. Ahora, con las manos firmes en los mandos y el avión planeando hacia el abismo, comprendía que esa batalla nunca había terminado. La diferencia era que ahora no estaba solo. Cientos de voces lo acompañaban en un mismo clamor. El ambiente cambió de forma imperceptible. El miedo seguía ahí, latiendo en cada corazón, pero se mezclaba con algo distinto. El silencio helado se transformaba en un murmullo cálido, como el humo de una vela recién encendida que llena una habitación oscura. No era un milagro evidente aún, pero sí el preludio de uno. Uno a uno, los escépticos comenzaron a ceder. Algunos apretaban los ojos con fuerza, sin atreverse a admitir que estaban orando. Otros susurraban apenas, como si temieran que los escucharan. Algunos más solo levantaban la mirada, ya sin la soberbia de antes, con el alma abierta aunque la boca permaneciera cerrada. El hombre de la fila 18, el que había renegado de Dios desde la muerte de su hermano, sintió que algo se quebraba dentro de él. No pudo pronunciar una oración completa, pero sus labios dejaron escapar 3 palabras que le supieron a hierro y a agua: no me dejes. Y esas palabras fueron suficientes para abrir una grieta en la muralla que había construido durante años. El avión descendía, la tormenta rugía, los relámpagos rajaban el cielo, pero dentro, algo comenzaba a levantarse. La incredulidad, que hasta entonces había sido una roca, se transformaba en arcilla moldeada por el miedo y la esperanza. ¿Y tú?, preguntaba la vida misma a cada pasajero en ese instante. ¿Qué harías si el tiempo se redujera a minutos? ¿Guardarías el orgullo como un escudo roto o te atreverías a levantar la mirada? En esa cabina, muchos eligieron lo segundo, con lágrimas, con dudas, con miedo, pero eligieron mirar hacia arriba. Y ese gesto, tan pequeño y tan humano, se convirtió en la chispa que comenzaría a cambiarlo todo. El avión seguía planeando en la penumbra, como un ave herida que se negaba a caer del todo. La tormenta afuera era un monstruo de agua y viento,
desgarrando el cielo con cada relámpago y rugiendo con truenos que hacían temblar hasta los huesos. Dentro, en ese santuario improvisado, el miedo se había transformado en un coro extraño, un murmullo de voces que comenzaba a unirse poco a poco. La petición del capitán había abierto una puerta que nadie esperaba. Primero fueron apenas unos labios moviéndose en silencio. Luego, un par de voces tímidas que se atrevieron a romper el aire denso. Y finalmente, una oración completa que se expandió como un río que encuentra cauce y arrastra consigo cada piedra. Padre nuestro que estás en el cielo. Una azafata lo susurró en la parte delantera, con la voz quebrada, y su frase se convirtió en un puente invisible. Los pasajeros la siguieron, unos con miedo, otros con lágrimas, otros apenas moviendo los labios, como si cada palabra les pesara más que el fuselaje entero. El rezo avanzaba de fila en fila, como un fuego lento que consume el silencio. En la fila 17, un joven empresario que había jurado nunca arrodillarse a nada, se llevó las manos al rostro. Se sintió ridículo al principio, como si su orgullo todavía resistiera. Pero en cuanto escuchó la voz de una niña detrás de él, repetir con inocencia, «Danos hoy nuestro pan de cada día», algo dentro se quebró, no pudo contener las lágrimas, y por primera vez en décadas, repitió aquellas palabras que su abuela le había enseñado en un pequeño pueblo de Tlaxco. Más adelante, una mujer que había renegado de la fe, desde que perdió a su esposo en un accidente, se encontraba con los labios apretados. El resentimiento la había hecho dura, casi de piedra. Pero cuando sintió que la mano del desconocido a su lado se aferraba a la suya con fuerza, no pudo resistirse. Abrió la boca y dejó salir un «perdónanos nuestras ofensas» que le rasgó el alma, como si de pronto hubiera abierto una herida que llevaba años pudriéndose en silencio. El avión era un templo vivo. Las luces de emergencia iluminaban apenas los pasillos, pintando de rojo los rostros angustiados. El golpeteo de la lluvia contra el fuselaje sonaba como tambores de guerra, pero por encima de todo eso se alzaba la oración. Cada frase encontraba eco en distintas memorias. Un niño recordó cómo su madre en Zitácuaro le enseñaba a juntar las manos antes de dormir. Un anciano se transportó a los días en que caminaba descalzo por las calles de Dolores Hidalgo para asistir a misa. Una joven que había dejado la iglesia hacía años se sorprendió a sí misma pronunciando cada palabra como si las hubiera guardado intactas en lo más profundo del corazón. Las manos se convertían en símbolos. Unas se alzaban temblorosas, otras se unían en los reposabrazos, otras apretaban crucifijos o rosarios, y las que no tenían nada que sostener se aferraban entre sí. Cada contacto humano era una chispa, una confirmación de que nadie estaba solo en aquella noche. La oración avanzaba como una melodía irregular, sin armonía perfecta, con voces quebradas, con llantos intercalados. Pero esa imperfección era lo que la hacía poderosa. No eran cantores de coro entrenados, eran hombres y mujeres al borde del abismo, suplicando juntos por un milagro. El capitán Miguel, con los ojos fijos en el horizonte de sombras, escuchaba el rezo filtrarse por los altavoces. Su respiración se aceleraba. Nunca pensó que aquel avión de acero, lleno de tecnología, terminaría convertido en un confesionario en el aire. Y sin embargo, allí estaba sosteniendo los mandos con manos sudorosas, mientras detrás de él 200 almas clamaban al cielo. El copiloto, más joven y nervioso, cerró los ojos por un instante y repitió en voz baja cada palabra. Sus labios temblaban, pero al hacerlo sintió que su miedo disminuía. Había algo sobrenatural en ese coro improvisado. No cambiaba la tormenta afuera, pero sí transformaba lo que ocurría dentro. El aire se volvió distinto. Aunque el avión descendía con la misma amenaza, ya no se sentía como una condena inevitable. El miedo no desapareció, pero comenzó a mezclarse con esperanza. Una esperanza que no venía de la certeza de un aterrizaje seguro, sino de la convicción de que, pase lo que pase, no estaban solos. En la fila 14, un joven rebelde alzó la voz con fuerza, repitiendo las últimas palabras, «Mas líbranos de todo mal», y de pronto, el eco se multiplicó. Decenas de voces lo siguieron, firmes, desgarradas, temblorosas, pero unidas. El último amén
se convirtió en un rugido que atravesó la tormenta. Fue un golpe que no cayó al trueno, pero que lo enfrentó de igual a igual. El avión, aún en planeo, parecía responder. No era que los motores hubieran despertado, no era que la turbulencia hubiera cesado, era que el espíritu de quienes viajaban en él había cambiado. La rendición se había transformado en fuerza, la desesperación en fe compartida. Y mientras las luces parpadeaban y los relámpagos iluminaban los rostros humedecidos, quedó clara una verdad. La oración no era un recurso débil, no era el último paso de un derrotado. Era la bandera de quienes, al borde de la muerte, decidían levantar la mirada en vez de hundirse en la sombra. La oración había avanzado, y ya nada sería igual. El avión descendía sin remedio, deslizándose por el cielo como una hoja arrastrada por un río furioso. La tormenta no cedía, el viento rugía como una bestia que no conocía piedad, la lluvia golpeaba las ventanillas con furia, los relámpagos desgarraban la oscuridad, mostrando por segundos un mar infinito de nubes negras. El fuselaje vibraba, los compartimientos temblaban, y los pasajeros sentían que cada segundo era un paso más cerca del final. Después de la oración que había unido tantas voces, llegó un silencio extraño. No era el silencio helado de antes, cargado de miedo y desesperanza. Era un silencio expectante, como si todos, al mismo tiempo, hubieran decidido contener el aliento. Cientos de pechos se detuvieron en una pausa imposible, como si con esa quietud pudieran frenar la caída. Cada mirada estaba fija en algo distinto. Algunos cerraban los ojos con fuerza, intentando borrar la tormenta, buscando dentro de sí un refugio. Otros clavaban la vista en las luces parpadeantes del techo, como si esperaran que de allí descendiera una señal. Un niño mantenía los ojos abiertos de par en par, mirando la ventana, convencido de que vería algo en el cielo que lo salvara. Las manos temblaban. En la fila 9, una joven sostenía el crucifijo de su abuela, con tanta fuerza que la madera le marcaba la piel. En la fila 15, un hombre con tatuajes en los brazos apretaba la mano de su vecino desconocido, rompiendo la barrera del orgullo. En la fila 22, una madre acariciaba la cabeza de su hija dormida, con lágrimas cayendo sobre su cabello. Era como si toda la humanidad hubiera quedado concentrada en aquel instante suspendido. No importaban los nombres, las historias, las diferencias. En ese avión, cada vida se había reducido a lo esencial: miedo, esperanza, fe. El capitán Miguel mantenía los mandos firmes. Su respiración era pesada, pero constante. Tenía el rostro empapado de sudor y la vista clavada en el horizonte invisible. El copiloto lo miraba con desesperación, esperando órdenes, esperando un milagro, esperando algo más que los instrumentos muertos. Y Miguel, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, sabía que había llegado al límite de lo humano. Dentro de él, una voz insistente repetía lo mismo: rinde el control. Y aunque esa idea lo desgarraba, sabía que no tenía otra salida. Había pilotado durante más de 20 años, había enfrentado turbulencias, fallas técnicas, emergencias, pero nunca se había sentido tan impotente como ahora. Y sin embargo, en esa impotencia había descubierto algo que no esperaba: la oración que había despreciado toda su vida había nacido de sus propios labios. De pronto, un trueno estremeció el avión y todos los pasajeros gritaron al unísono, pero inmediatamente, como un resorte, volvieron al silencio. Y ese silencio fue distinto, ya no era miedo paralizante, era un aliento suspendido, un instante en que cada alma parecía detenida entre el cielo y la tierra. Los relojes internos de todos parecieron detenerse. Un segundo se volvió una eternidad. La caída no era ya solo física, era espiritual. Cada persona enfrentaba, en ese respiro detenido, sus recuerdos, sus culpas, sus promesas rotas. Un anciano recordó el rostro de su esposa en Atlixco, aquella tarde en que discutieron y nunca se reconciliaron. Una joven pensó en la llamada que había prometido hacer a su madre en Oaxaca, pero que siempre postergaba. Un adolescente recordó la risa de su hermana pequeña en Tulancingo y se prometió, si sobrevivía, nunca volver a pelear con ella. Los recuerdos golpeaban como relámpagos interiores,
iluminando rincones ocultos del alma. El avión entero era un espejo donde cada pasajero veía su vida pasar frente a sus ojos, no como una película, sino como una herida abierta. El capitán Miguel también quedó atrapado en ese instante. Vio la cocina de su infancia, la mesa de madera gastada, la voz de su madre, repitiendo una oración mientras él, niño rebelde, trataba de disimular su incomodidad. Vio también el rostro de su padre, endurecido, burlándose de cada plegaria, y comprendió que toda su vida había estado dividido entre esas dos imágenes. Ahora, en medio de la tormenta, tenía que elegir. El silencio se volvió tan profundo que incluso la lluvia parecía detenerse. Los pasajeros, sin proponérselo, habían sincronizado su respiración. Un aliento suspendido, un instante detenido en el tiempo. Entonces, alguien rompió el hechizo. Una voz, clara y temblorosa, se alzó desde la parte trasera de la cabina. Era la voz de un hombre que había guardado silencio durante todo el vuelo. Con un hilo quebrado dijo: «Jesús, sálvanos». Las palabras flotaron en el aire como un rayo de luz inesperado. Y en ese mismo instante, decenas de labios comenzaron a repetir la misma súplica. Algunos lo dijeron en voz alta, otros apenas lo susurraron, otros lo gritaron con toda la fuerza de sus pulmones. La cabina entera se llenó de un clamor que retumbó por encima del estruendo de la tormenta, y aquel aliento suspendido se transformó en un grito colectivo, en un rugido humano que atravesó la noche. El avión seguía descendiendo, pero ya no era lo mismo. El miedo seguía ahí, pero había sido atravesado por una fe naciente, por un coraje que brotaba desde lo más profundo de cada corazón. El tiempo, que había estado detenido, volvió a moverse. La tormenta rugía, los rayos iluminaban, la caída continuaba. Pero dentro del avión, algo se había encendido, algo que ni la oscuridad ni el viento podían apagar. Ese instante, ese aliento suspendido, quedaría grabado para siempre en cada uno de ellos. Fue el segundo en que dejaron de estar solos, el momento en que comprendieron que incluso al borde del abismo podían levantar la voz y encontrar respuesta. El avión seguía descendiendo con un planeo forzado, como un pájaro sin alas luchando contra un cielo que no conocía piedad. Afuera, la tormenta rugía con violencia, y cada relámpago iluminaba por un segundo los rostros tensos de los pasajeros, mostrando lágrimas, manos entrelazadas y miradas que parecían gritar sin palabras. El trueno retumbaba como un tambor de guerra, pero dentro de la aeronave, algo nuevo comenzaba a gestarse. Después del aliento suspendido y del clamor colectivo que había brotado de lo más profundo de los corazones, el ambiente ya no era el mismo. El miedo seguía allí, ardiente, clavado en cada pecho, pero se había mezclado con una fuerza extraña, casi sobrenatural. Era como si en medio del caos, una chispa hubiera prendido fuego en las almas. En la fila 11, un joven que hasta hace poco había reído con sarcasmo ante cualquier mención de Dios, ahora repetía en voz baja palabras que nunca pensó volver a decir. No lo hacía con certeza, lo hacía con miedo, con temblor, con dudas, pero lo hacía. Su voz era frágil, rota, pero se unía a las demás y encontraba en esa unión un refugio. En la fila 21, una mujer de cabello canoso levantó el rostro hacia el techo y cerró los ojos. Llevaba años renegando de la fe, años de culpas y resentimientos. Pero en ese instante, entre el rugido de la tormenta y el gemido del fuselaje, sintió que su corazón se abría como nunca antes. De sus labios brotó un canto improvisado, apenas un murmullo, pero lo suficientemente fuerte para ser escuchado por quienes estaban a su lado. Su voz temblorosa encendió otras voces, como una vela que prende otra. El avión se convirtió en un coro caótico, desordenado, imperfecto, pero lleno de vida. Los rezos se mezclaban con suspiros, con lágrimas, con palabras de arrepentimiento. No había un líder visible, no había un orden, solo había un clamor humano que se elevaba como un fuego en medio de la tormenta. El capitán Miguel mantenía las manos firmes en los mandos. Sus ojos miraban el horizonte invisible, pero sus oídos escuchaban cada palabra que surgía detrás de la puerta de la cabina. No era un hombre fácil de conmover, pero aquella súplica lo atravesaba.
Había pasado décadas creyendo que la fe era una muleta para los débiles, pero en ese instante comprendía algo distinto. La fe era un fuego que ardía precisamente en los momentos en que todo lo demás fallaba. El copiloto, joven y con el rostro empapado de sudor, cerró los ojos por un instante. Repitió con los labios lo que escuchaba de los pasajeros y sintió que sus manos, que temblaban hace unos minutos, recobraban fuerza. No porque la situación hubiera cambiado, sino porque dentro de él se encendía una certeza: no estaban solos. El ambiente en la cabina de pasajeros se transformó. Algunos que hasta ese momento se habían resistido, comenzaron a ceder. Un hombre de negocios, vestido con traje y corbata, alzó las manos y dejó caer lágrimas que llevaba años guardando. Una adolescente que había vivido su vida entre pantallas, apagó su celular y lo dejó en el asiento, como si soltar ese objeto fuera parte de su rendición. Un anciano que llevaba un rosario en el bolsillo, lo sacó con manos temblorosas y lo sostuvo contra el pecho, con los labios moviéndose en silencio. La chispa se expandía, era como un incendio invisible, avanzando de asiento en asiento, de corazón en corazón. No era un fuego que destruyera, era un fuego que purificaba, que iluminaba, que daba sentido al caos. Afuera, la tormenta rugía con la misma fuerza. Los relámpagos seguían abriéndose paso en la oscuridad, los truenos seguían golpeando como martillos, la lluvia seguía azotando las alas. Nada había cambiado en el cielo, pero dentro, todo era distinto. Los pasajeros comenzaron a mirarse entre sí de otra manera. Ya no eran desconocidos encerrados en un mismo vuelo. Eran compañeros de destino, almas unidas en un mismo clamor. Un hombre que antes había mirado con desprecio a la mujer a su lado ahora sostenía su mano. Una madre que había estado sola recibió el abrazo de otra pasajera desconocida. Una joven que temblaba de miedo sintió en su hombro el toque firme de un anciano que, sin palabras, le decía que no estaba sola. La chispa encendió gestos de bondad en medio del miedo. La fe que brotaba de los labios también se convertía en manos extendidas, en abrazos improvisados, en lágrimas compartidas. Era como si la tormenta, en lugar de separarlos, los hubiera fundido en un mismo espíritu. El capitán respiró hondo. Sus labios se movieron sin que él lo planeara. Una oración escapó de su corazón, breve, sincera. «Señor, no nos dejes». Y en ese instante, algo sucedió. El avión vibró de una manera distinta. Un sonido metálico, débil, apenas perceptible, comenzó a surgir de uno de los motores. Fue un gemido, un rugido cansado, como el suspiro de alguien que despierta después de un largo sueño. El copiloto abrió los ojos de golpe, incrédulo, y ajustó los controles. El motor izquierdo tosió, como si peleara contra su propia muerte, y luego, con un rugido ronco, comenzó a girar de nuevo. Los pasajeros no sabían aún lo que ocurría en la cabina, pero en sus corazones algo se encendió al mismo tiempo. La oración había encontrado respuesta. El fuego de la fe había prendido en medio de la tormenta, y el cielo, de alguna manera misteriosa, parecía escuchar. El motor rugía débil, pero vivo, y cada chispa de esperanza dentro de los pasajeros se multiplicaba. La tormenta no había terminado, el peligro seguía siendo real, pero la chispa ya estaba encendida, y ningún viento, por más fuerte que fuera, podría apagarla. El motor izquierdo volvió a rugir como un león herido que se resiste a morir. No era un rugido estable ni poderoso, sino entrecortado, frágil, lleno de chispas y vibraciones. Pero en medio de la nada, aquel sonido fue un milagro. La cabina entera lo sintió, un estremecimiento distinto, recorrió el fuselaje, como si el avión hubiese recuperado un pulso perdido. El capitán Miguel, con los ojos vidriosos, apretó los mandos. El copiloto gritó una instrucción, su voz cargada de incredulidad y esperanza. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la cabina se encendía una fuerza renovada. El panel de control mostraba luces parpadeantes, como brasas débiles que todavía podían arder. Miguel respiró hondo y dijo en voz baja, casi para sí mismo, «Todavía no hemos terminado». Los pasajeros no sabían exactamente qué ocurría, pero percibieron un cambio. La vibración del avión ya no era solo la del planeo.
Había vida en el acero, había resistencia. Un murmullo de sorpresa se extendió entre las filas. Algunos preguntaron qué estaba pasando. Otros simplemente cerraron los ojos y repitieron la oración con más fuerza. El motor no era suficiente para mantener el vuelo normal, pero le daba al capitán una oportunidad: intentar una maniobra de emergencia. Los altímetros mostraban una altitud crítica. El margen de error era casi inexistente. Era ahora o nunca. Miguel recordó cada hora de entrenamiento, cada simulacro en la base de Querétaro, cada lección recibida en sus años de formación. Todo lo que había aprendido lo preparaba para emergencias técnicas, pero no para la batalla espiritual que enfrentaba ahora. Sin embargo, algo en él se había transformado. Ya no se sentía solo frente a la tormenta. 200 de voces lo acompañaban, y detrás de esas voces, una presencia invisible que lo sostenía. Tomó el control con firmeza. El copiloto lo miraba, esperando órdenes. «Vamos a intentarlo», dijo Miguel con voz grave. El copiloto asintió sin dudar, como si esas palabras fueran una promesa. Afuera, la tormenta se arremolinaba con furia. Relámpagos cruzaban el cielo, pintando de blanco los rostros tensos de los pasajeros. El viento sacudía la aeronave como un juguete, pero Miguel mantuvo el timón con manos firmes. Sus nudillos se pusieron blancos, pero no soltó. El avión obedecía con dificultad, como un caballo desbocado que apenas responde a las riendas. En la fila 19, un niño abrió los ojos de golpe y señaló por la ventana. Entre las nubes oscuras, alcanzó a ver un claro diminuto, una brecha en la tormenta. Los adultos a su lado también lo vieron, y sus corazones se agitaron. Era apenas un respiro en el cielo furioso, pero parecía una salida. «Allí», murmuró el copiloto, señalando el mismo claro en el radar intermitente. Miguel apretó la mandíbula. Ese sería el destino de su maniobra. El avión descendió en dirección a la brecha. Los pasajeros se aferraban a los asientos, las azafatas se aseguraron con cinturones, los cuerpos temblaban con cada sacudida. Pero nadie gritaba como antes, todos contenían el aliento, esperando lo imposible. La pista estaba cerca. Los instrumentos indicaban que había minutos, tal vez segundos de margen. El motor izquierdo rugía intermitente, como si pudiera apagarse en cualquier momento. Miguel no tenía garantías, pero sí tenía una certeza en el corazón: no estaba solo en aquella maniobra. Las manos sudorosas se aferraban a los reposabrazos, los ojos miraban al frente, algunos con lágrimas, otros con una calma repentina. En ese instante, nadie pensaba en el ayer ni en el mañana, solo existía el presente, ese segundo en que la vida pendía de un hilo invisible. El capitán comenzó el descenso final. La aeronave vibraba con violencia. Los pasajeros sentían que el estómago se les quedaba suspendido, como si el alma misma flotara fuera del cuerpo. Un estruendo metálico recorrió el fuselaje al desplegar el tren de aterrizaje. Fue un sonido seco, grave, como una campana que anunciaba que el final estaba cerca, para bien o para mal. La pista apareció de pronto, iluminada por luces amarillas que parpadeaban a través de la cortina de lluvia. Los ojos de los pasajeros se abrieron como si hubieran visto tierra después de naufragar en el océano. El copiloto exclamó: «La tenemos». Miguel no respondió. Estaba concentrado en cada movimiento, en cada segundo. Ajustó los flaps, corrigió el ángulo, sujetó el timón como si fuera la cuerda de la que dependía toda su vida. El viento golpeaba de lado, empujando al avión hacia fuera de la trayectoria. El motor rugía con dificultad, pero seguía respondiendo. El primer contacto con la pista fue brutal. El fuselaje saltó como si hubiera golpeado contra una piedra gigante. Los cuerpos de los pasajeros se sacudieron, las maletas se movieron en los compartimientos, algunos gritaron. El avión rebotó, volvió a caer, y las llantas chillaron como un animal herido. El olor a caucho quemado llenó la cabina. Miguel sujetó el timón con toda su fuerza. El avión se ladeó peligrosamente, pero logró corregir la dirección. El segundo impacto fue menos violento, y el tercero, por fin, fue firme. Las ruedas se aferraron al suelo mojado. Los frenos respondieron con un rugido ensordecedor. El fuselaje temblaba, las alas crujían, pero el avión se mantenía en la pista.
Los pasajeros contenían la respiración, con los ojos abiertos, con las manos clavadas en los cinturones. Nadie se atrevía a celebrar todavía, la batalla no había terminado. El avión se deslizaba por la pista mojada, levantando una estela de agua, luchando contra la inercia de la velocidad. Finalmente, después de segundos que parecieron horas, la aeronave redujo su marcha. El rugido de los frenos se apagó poco a poco y el avión se detuvo. El silencio que siguió fue abrumador. Nadie respiraba, nadie se movía. Solo había lágrimas corriendo por los rostros y corazones latiendo como tambores en la oscuridad. Entonces, alguien aplaudió. Fue un aplauso débil, tímido, apenas audible. Pero pronto otros lo siguieron. El avión entero estalló en aplausos, gritos, sollozos. Algunos abrazaban a desconocidos, otros levantaban las manos, otros caían de rodillas en el pasillo. Era un estallido de vida, un canto de agradecimiento nacido del borde de la muerte. El capitán Miguel soltó el timón, con las manos temblorosas. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo, un suspiro que llevaba años guardando. No necesitó palabras, su oración ya había sido escuchada. El avión estaba detenido sobre la pista, pero el silencio en la cabina pesaba como si aún cayera en picada. El rugido de los frenos había quedado atrás, el motor izquierdo se apagó con un gemido final y solo quedaba el sonido de la lluvia golpeando el fuselaje como dedos insistentes. Afuera, las luces de emergencia iluminaban la cortina de agua en destellos rojizos y azules, pero dentro del avión, los pasajeros permanecían inmóviles, con los corazones latiendo como si todavía siguieran suspendidos en el aire. Nadie fue el primero en hablar. Los rostros, iluminados por la tenue luz de la cabina, parecían máscaras de asombro y agotamiento. Algunos respiraban con dificultad, otros no podían dejar de llorar en silencio, otros simplemente cerraban los ojos, dejando que las lágrimas cayeran como un desahogo largamente retenido. El aire estaba cargado con el olor a caucho quemado, sudor y lágrimas. Era el aroma de la supervivencia. Un niño rompió la quietud. Con la inocencia intacta, aplaudió con sus pequeñas manos, convencido de que todo había terminado bien. Ese aplauso, que sonó débil pero sincero, encendió algo en los demás. Pronto, un murmullo de palmas comenzó a extenderse, tímido al inicio, más fuerte después, hasta que la cabina entera estalló en un aplauso unánime, un rugido humano que llenó el vacío dejado por la tormenta. Algunos reían entre lágrimas, otros gritaban, «Gracias, Dios mío». Otros simplemente abrazaban al que tenían al lado, aunque fuera un desconocido. La cabina, que minutos antes había sido un sepulcro en el aire, ahora se transformaba en un lugar de renacimiento. En la fila 14, un hombre que había renegado de Dios durante años, se cubrió el rostro con ambas manos. Su cuerpo temblaba, pero no era de miedo. Lloraba con un sollozo profundo, liberador. Recordaba a su hermano fallecido en Zitácuaro, recordaba las veces que juró que nunca volvería a rezar, y ahora se daba cuenta de que lo había hecho, allí, en el aire, con todo su corazón. En la fila 6, una mujer abrazaba a su hija, repitiendo una y otra vez, «Estamos vivas, mi amor, estamos vivas». La niña sonreía, sin comprender del todo la magnitud del milagro, pero sí percibiendo que algo sagrado había sucedido. Los auxiliares de vuelo caminaban entre los asientos, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas temblorosas. Tocaban hombros, estrechaban manos, recogían palabras entrecortadas de agradecimiento. Ellos también habían sentido la cercanía de la muerte, y ahora, cada gesto de humanidad era un recordatorio de que el peor momento había quedado atrás. El capitán Miguel permanecía en la cabina de mando, con las manos aún sobre los mandos, aunque el avión ya estaba detenido. Su respiración era profunda, sus ojos brillaban con lágrimas que no había permitido salir durante el descenso. El copiloto lo miró, esperando una señal, una palabra. Miguel bajó la cabeza, cerró los ojos y susurró, «Gracias». Esa sola palabra bastó para expresar lo que todos sentían. El contacto con tierra no había sido solo físico, había sido un regreso al alma. Cada pasajero había vivido su propio renacimiento en esa pista mojada. Algunos lo entendían,
como una segunda oportunidad, otros como un milagro, otros simplemente como un misterio imposible de explicar. Pero nadie lo negaba, habían sido testigos de algo extraordinario. Fuera del avión, los equipos de emergencia rodeaban el fuselaje con vehículos y sirenas apagadas. Los reflectores iluminaban el metal húmedo, mostrando un gigante cansado pero en pie. La tormenta todavía rugía a lo lejos, pero ya no tenía poder sobre ellos. Habían tocado tierra. Dentro, los pasajeros comenzaron a levantarse, algunos tambaleando, otros incapaces de soltar los cinturones. Hubo abrazos entre desconocidos, promesas susurradas, palabras de perdón. Una anciana miró al joven sentado a su lado y le dijo: «No lo olvides nunca, vivimos para contarlo». Él asintió, con los ojos rojos de tanto llorar. Un hombre de negocios, acostumbrado a pensar en números, sintió que su reloj de lujo pesaba demasiado en su muñeca. Lo miró, lo quitó y lo dejó en el asiento vacío a su lado. Por primera vez comprendió que el tiempo no era suyo, que cada segundo era un regalo. Una adolescente que había pasado el vuelo entero escondida detrás de una pantalla, ahora apagaba su teléfono y lo guardaba en silencio. En sus labios había una promesa que no compartió con nadie: volvería a hablar con su madre. El capitán Miguel salió finalmente de la cabina. Caminó por el pasillo con el uniforme empapado en sudor, con las manos aún temblorosas, pero con la frente en alto. Los pasajeros lo miraban con gratitud inmensa. Algunos lo tocaron al pasar, otros lo abrazaron, otros solo inclinaron la cabeza con respeto. Él no se consideraba un héroe. Sabía que había hecho lo que estaba en sus manos, pero también sabía que algo mucho más grande había intervenido. Cruzó la puerta del avión y descendió por la escalerilla. El aire frío y húmedo le golpeó el rostro. La pista olía a lluvia, a tierra mojada, a caucho quemado. Miguel levantó la vista al cielo oscuro y por primera vez en décadas no lo vio como un enemigo, lo vio como un testigo. Sus labios se movieron sin que nadie lo escuchara. Mamá tenía razón. El viento llevó esas palabras como un secreto. Los pasajeros comenzaron a descender uno a uno. Cada paso sobre la pista mojada era una victoria. Algunos se arrodillaron y besaron el suelo, otros levantaron las manos al cielo, otros simplemente lloraron en silencio. La pista se llenó de historias entrelazadas, de almas agradecidas. Esa noche en la pista no se apagó con las luces del aeropuerto. Viviría en cada recuerdo, en cada promesa, en cada oración susurrada al borde del abismo. El estruendo había quedado atrás. Ahora comenzaba algo nuevo. El avión estaba en tierra firme. El peligro inmediato había terminado, pero la vida de cada persona dentro de aquella aeronave ya no era la misma. El estruendo de la tormenta se había transformado en un recuerdo cercano, un eco que todavía vibraba en los huesos. Sin embargo, ahora ese eco no traía solo miedo, traía significado. Los pasajeros caminaban por la pista bajo la lluvia ligera, cubriéndose con mantas que los equipos de emergencia les entregaban. Pero más que frío, sentían un calor extraño en el pecho, un calor que no venía de sus cuerpos, sino de lo que acababan de experimentar. Cada paso era pesado, no por el cansancio, sino por la certeza de que estaban dejando atrás un lugar de muerte y entrando en un nuevo comienzo. Algunos reían entre lágrimas, otros permanecían en silencio, como si las palabras fueran demasiado pequeñas para lo que habían vivido. Una mujer joven se arrodilló sobre el asfalto mojado y alzó las manos al cielo. Un hombre de negocios llamó a su esposa con la voz quebrada, diciendo solo: «Estoy vivo, tengo que contarte algo». Un adolescente que nunca había orado en su vida repitió en silencio: «Gracias, Señor». Las escenas se multiplicaban en la pista. Una anciana entregó su rosario a una joven que temblaba, diciéndole: «Guárdalo, ahora es tuyo». Un niño preguntó con inocencia: «¿Ya llegamos al cielo, mamá?». Y la madre, entre risas y lágrimas, le respondió: «No, hijo, pero estuvimos muy cerca». El capitán Miguel, de pie junto al avión, observaba todo. Tenía el rostro cansado, los ojos enrojecidos, las manos aún temblorosas. Pero dentro de él había algo nuevo. Recordaba la cocina de su infancia en Pátzcuaro, la voz de su madre, las burlas de su padre.
Recordaba las veces que había jurado que nunca volvería a rezar. Y ahora, después de décadas, había orado. No solo él, sino cientos de personas junto a él. Y esa oración, imposible de negar, había cambiado el destino de todos. Respiró hondo, dejando que el aire húmedo llenara sus pulmones. Miró al cielo oscuro, todavía cubierto de nubes, pero con destellos de luz filtrándose a lo lejos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que miraba un vacío, sintió que miraba un rostro. En la multitud de pasajeros, cada uno llevaba consigo una promesa. Algunos la compartían en voz alta, otros la guardaban en silencio, pero todas eran reales. Una mujer prometió reconciliarse con su hermana, a quien no veía desde hacía años. Un joven juró que nunca volvería a desperdiciar el tiempo con su familia. Un anciano decidió que aún tenía vida para perdonar a su hijo. La oración que había nacido en el aire no se apagó al tocar tierra. Seguía viva, latiendo en cada corazón. Y esa era la huella más profunda. No solo sobrevivieron al accidente, sobrevivieron a sí mismos. El avión, inmóvil en la pista, se había convertido en un altar, no de piedra, no de oro, sino de carne y hueso. Un lugar donde el orgullo se quebró, donde la incredulidad se rindió, donde la fe se encendió como un fuego imparable. Pasarían los días, las semanas, los meses. Los periódicos hablarían del incidente. Los expertos explicarían las fallas técnicas, los procedimientos de emergencia, las decisiones del capitán. Algunos lo llamarían suerte, otros lo llamarían coincidencia. Pero quienes estuvieron allí sabían la verdad, fue algo más grande que ellos. Fue una respuesta. Fue una mano invisible que lo sostuvo cuando ya no había nada más que hacer. Y en cada casa, en cada familia, en cada corazón, esa noche quedaría marcada como un antes y un después. No por la tormenta, no por el aterrizaje, sino por la oración. Porque fue en la oscuridad, en el borde del abismo, donde se encendió una chispa que transformó todo. Tú que escuchas esta historia, no la tomes como un relato lejano. Pregúntate, ¿qué harías si estuvieras allí, con la vida reducida a segundos? ¿Guardarías silencio o levantarías tu voz? ¿Seguirías confiando solo en tus fuerzas o te atreverías a entregar tu corazón al cielo? La huella que dejó esa noche no se borra, no se mide en horas de vuelo, ni en reportes técnicos. Se mide en lágrimas, en promesas, en vidas cambiadas. Se mide en el fuego invisible que se encendió en el aire y que todavía arde en quienes lo vivieron. La historia de este vuelo es una prueba de que ninguna caída es definitiva. Incluso cuando todo parece perdido, la fe puede abrir un camino donde no hay salida. Y esa verdad no pertenece solo a los pasajeros de aquel avión. Pertenece a todos los que, alguna vez, se han sentido al borde del abismo. Si esta transformación tocó tu corazón, la mejor forma de honrarla es compartiendo este testimonio para que su mensaje de esperanza alcance a quien más lo necesita. La historia no termina aquí. Haz clic en el video que aparece ahora en pantalla y descubre otro testimonio que no te dejará indiferente.